NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Era una noche de hace 99 años, un 27 de agosto de 1920. Cuatro locos que luego la historia nos hizo conocer como los locos de la azotea, cuyos nombres eran Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, se subieron al techo del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires para plasmar la primera transmisión de radio en nuestro país. No se sabe a ciencia cierta, aunque algunos aseguran que fue la primera transmisión de radio en el mundo, pero sí uno está seguro que fue en la Argentina la primera. Pusieron en el aire la ópera de Richard Wagner, Parsifal. Esta ópera, esta transmisión, fue escuchada por un pequeño número de personas, dicen algunos medio centenar, pero en verdad lo que hay que rescatar es que marcó esta transmisión un hito histórico en la radiofonía de nuestro país. 99 años han pasado de esta historia y a través de todo este tiempo seguramente vemos cómo hoy la radio ha sido tergiversada en su eje principal, en su génesis, en cuanto a la conceptualización que se quería hacer de ella. La radio sí es un medio de comunicación, pero no significa, como razón de ser sí y solo sí, que la radio tenga que ser periodística. De hecho, no nació de esta manera. No nació como algo informativo desde el punto de vista periodístico, sino que nace como un entretenimiento, como un servicio, incluso más asociado al arte que a la ciencia. ¿Y por qué digo al arte? Porque hay que recordar también que allá, hace mucho tiempo, en sus inicios, la radio fue la impulsora de los radioteatros, por ejemplo. Cuando la televisión era un artículo de uso suntuario o no existía en los hogares argentinos, la radio se convertía en el epicentro de cada mesa, donde se reunían los afectos, las familias, alrededor de una galena, a escuchar, a imaginarse, a ficcionar ese radioteatro, esa novela que se ponía a consideración a través del aire de un aparato radial. Por eso digo que, además de los servicios, los entretenimientos y todas las asociaciones que uno pueda hacer con las distintas disciplinas artísticas, la radio fue perdiendo ese sentido. ¿Hay culpables? Sí. Y vaya si los hay. Principalmente los más cercanos intérpretes de la radio, que pretendieron hacer de este medio de comunicación algo que en verdad, creo yo, no tenían previsto estos locos de la azotea. Por supuesto que en la evolución de los tiempos y también del ser humano, que no quiere decir una evolución que siempre sea beneficiosa desde el punto de vista individual y colectivo, sino que simplemente hay que remitirse a la palabra, evolución. Los tiempos evolucionan, el ser humano evoluciona. Ahora, podemos poner en el tapete y en tela de juicio si en esa evolución hay crecimiento. Puede haber progreso, seguramente, pero no sé si crecimiento. Decía que en este hilo conductor, la radio fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido y fue traicionada, si se quiere, en cuanto a su referencia genética, esa de trasuntar y compartir entretenimientos, disciplinas artísticas, de convocar a la imaginación y la fantasía a través de la voz, a través de un sonido, a través de la música, incluso a través de silencios. Hoy casi que es imperdonable para quienes
arrojados se hicieron dueños de este medio, no solo nombrar, sino poner en práctica el silencio, con la belleza que contiene, no solo como terminología, sino como praxis el silencio, sobre todo en un medio de comunicación. Invoquemos, por ejemplo, en pocos segundos, lo que es un silencio en radio. Esa belleza que deja trasuntar y suponer lo que inmediatamente va a llegar. Ese cavilar del oyente que pensará con qué se saldrá el conductor, el locutor, el animador del programa que estoy escuchando. ¿Por qué el silencio? ¿Qué estará pensando? Esa fantasía se fue perdiendo en el tiempo, producto de los arrojados llegados a este medio de comunicación. Arrojados que hicieron de él un reducto mercantil, expuesto a negociados, direccionado desde el punto de vista del ideario, del mensaje, de la comunicación. Han perpetrado en la radio todos sus intereses particulares, sectoriales. La radio se ha convertido en una empresa más, con empresarios y súbditos de esos empresarios. Así, con el correr del tiempo, también fueron naciendo las frecuencias moduladas, que tergiversaron aún más el sentido de la radio en amplitud modulada o en onda corta, como se conocía hace mucho tiempo. Esas frecuencias moduladas que tienen claras distinciones con respecto a las mismas FM que se desarrollan en los distintos pueblos del interior del país. Pongamos, por ejemplo, el Partido de la Costa, que necesita aferrarse en esa frecuencia modulada a un programa informativo. Cosa que en las frecuencias moduladas de nivel nacional no se repara en este punto. ¿Por qué? Porque las AM son las que en verdad referencian a la verdadera radio, la de entretenimiento, la de información, la de literatura, la de música. Todo ese contenido que se fue banalizando con el correr de la historia. Incluso hoy podemos ver cómo uno, si quiere adquirir un aparato de radio, ve con congoja cómo, por ejemplo, no posee, dentro de una posibilidad de elección, elegir AM, porque brilla por su ausencia. A lo sumo tenemos frecuencia modulada y frecuencia modulada estereofónica, y hoy, por supuesto, con esto de la evolución, distintos implementos y adminículos que hacen que se pueda escuchar la radio a través de otras herramientas, como por ejemplo el celular o internet. Una evolución que es bienvenida. Lo que sí es reprochable es que los mismos intérpretes, los mismos responsables de este medio de comunicación maravilloso que es la radio, hayan hecho de ella un desastre comunicacional. Un desastre en cuanto a la banalización, en cuanto a la mediocridad. Yo preguntaría así, azarosamente, a cualquiera de nosotros, ¿podemos hoy decir quiénes dignifican la radio? Sería de muy difícil elección, como de muy difícil elección hacerlo en los medios gráficos, en el periodismo en sí. Uno podría citar de los contemporáneos, incluso algunos ya no están con nosotros, a Ricardo Horvat, a Quique Pessoa, más allá de algunas diferencias, a Antonio Carrizo, a Héctor Larrea, particularmente, aunque no sea muy reconocido,
es un amigo de la casa y conozco de su saber en cuanto a este medio de comunicación, y además conozco su pasión por este medio de comunicación. Puedo nombrar a Juan Bautista Meri, por ejemplo, de Radio Punto 3 en Luján. Pero es muy difícil hoy decir, hay una figura que nos atrapa para encender cualquier aparato de radio. Por eso creo yo que en este balance que uno puede hacer de 99 años de existencia, siempre nuestro recuerdo se va a remitir allá lejos, allá por los 4 locos de la azotea que pusieron por primera vez una transmisión a través de radio en la Argentina con una ópera. Vaya paradoja con este hoy. La primera transmisión argentina tuvo que ver con el arte, tuvo que ver con la música. Hagamos una estrecha relación con lo que sucede hoy en cualquier punto del dial. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero la diferencia es abismal y es atrozmente abismal en cuanto a aquella particularidad de haber nacido la radio con una disciplina artística. Por eso, para conmemorar con sus bemoles, con sus virtudes, con estos defectos de los últimos años, quiero decir que la radio también tiene una retórica propia, una retórica que la significa como un ente singular, cuando en realidad quizá es un ente muy banal, producto de esa utilización de la retórica que busca y rebusca algunas terminologías para parecer como diferente en cuanto a medio de comunicación, y no se da cuenta que está perdiendo el verdadero sentido de la comunicación a través de esa mala retórica o esos inventos terminológicos que se quieren hacer en radio. ¿Qué mejor que culminar este recuerdo, esta conmemoración de 99 años del nacimiento de la primera transmisión radial en la Argentina, con una especie de editorial que fundó este programa de radio hace ya algunos años y que, como cambalache, aún lo sentimos vigente? Porque ante cada piquete, corte de calle, manifestación popular, lo que destaca es el caos en el tránsito. Porque a la palabra resultado la reemplaza por saldo. A los desposeídos los llama malvivientes, a los trabajadores en lucha, delincuentes, a los desempleados, sospechosos, a los salarios en negro, sumas no remunerativas, a los aumentos de precios los llama alza, a los despidos de empleados, crisis empresarial, a las inundaciones anegamientos y al dólar moneda extranjera. Porque se empeñan en destacar que las elecciones se ganan siempre por la voluntad popular. Porque la inseguridad solo la padecen la farándula, la clase media y los oligarcas, en tanto que en los barrios carecientes viven los delincuentes. Porque los cacerolazos son manifestaciones espontáneas y pacíficas, en tanto que las movilizaciones populares están repletas de rostros tapados, palos y bombas molotov. Porque los paros en reclamo de mejoras son siempre equivocados en la forma. Los colectivos son transporte urbano de pasajeros, los trenes convoyes, las lluvias precipitaciones, la noche nocturnidad, el arte ruidos molestos y la indiferencia ninguneo. Porque un chabacano contador de chistes de mal gusto es un artista,
los consejos deliberantes, honorables consejos deliberantes, y los barra bravas, hinchas más caracterizados. Porque la pena de muerte siempre se pide para los mismos, mientras se clama por los indultos a los genocidas en pos de la pacificación. Porque en ella conviven Haddad, Babie Checopar, González Oro, Feynman, Laje, Llamas de Madariaga, Magdalena Ruiz Guiñazú, Teté Custarot, Fernando Bravo, Niembro, Macaya Márquez y sus émulos locales que cuecen sus pautas publicitarias, sus intereses encubiertos, sus mensajes de amor y paz con la sociedad civil tan amenazada por el proletariado anarquista, mientras se jactan, eso sí, de la libertad de expresión, siempre y cuando no se agredan investiduras, no se insulte al jerarca, no se manche la pelota, ni se sobrepasen los límites de lo que ellos mismos miden como permitido. Porque las palabras bellas, esas que se nos dan para nada, inmersas en la gratuidad, carecen de noticias diarias, es verdad, pero sin ellas vivimos miserablemente. Declaro que en el siglo XIX, Oscar Wilde decía que los periodistas necesitaban cubrirse la cara con una máscara para decir alguna verdad. Que entrado ya el siglo XX, nos acostumbramos a que el periodismo fuese un mero negocio de la curiosidad, y que hoy, transitando este hirsuto tercer milenio, el periodismo fue arrojado por sus entusiastas manipuladores a la más acabada forma de la mediocridad. Es por estos irrefutables motivos que, sin temerle ni un ápice a las dudas, y mucho menos a las represalias y persecuciones, afirmamos que desde aquellos locos de la azotea a estos energúmenos de sótanos, incluidos nosotros, la radio ha vivido equivocada.